ha mandado una serie de recortes, o quiere proponer una serie de recortes al presupuesto, ¿cierto?, que han causado bastante controversia. Y para entrar en detalle, ir analizando algunas de ellas, vamos a conversar con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Buenos días. Veamos cómo podemos analizar lo que está pasando, porque es difícil de analizar en términos económicos si no lo analizamos también en términos políticos e ideológicos, que finalmente es lo que está pasando en este momento. Bueno, a ver, contextualicemos. A ver, aquí el ministro de Hacienda, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con el plan de reconstrucción que metió el Congreso. El ministro de Hacienda ya se olvidó de ese plan porque ya está en discusión, y ahora lo que hace Quirós es comenzar a preparar el presupuesto 2027, presupuesto que entra en discusión y debe entrar en discusión en septiembre al Congreso. Y en esta preparación del presupuesto, el ministro hace una minuta, ¿cierto?, que se la reparte a todos los ministerios, donde él propone o dispone, no sé si propone o dispone, decir dónde él metería la mano para cortar recursos fiscales. Es así, Diego, ¿no? Así se entiende. Se puede entender así, pero también hay voces que dicen que, recordemos que en agosto del 2025, en campaña, el candidato en ese momento, José Antonio Kast, actual presidente, dijo que no era necesario muchas veces estas reformas pasarlas por el Congreso, porque él podía utilizar los vetos presidenciales, es decir, mandar por decreto. Y una de las cosas que puede estar haciendo, que es para modificar el presupuesto, ¿cierto?, que es por ley de presupuesto, como que tiene un ciclo presupuestario, por el que tú estabas explicando, que empieza en junio, ¿cierto?, hasta sacar la ley de presupuesto en noviembre, a más tardar diciembre, lo puede hacer vía decreto, es decir, modifico el presupuesto directamente saltándome todo el proceso, ¿cierto?, de deliberación de esto. Por lo cual ahí queda la señal de que si no se aprueba este presupuesto, después lo va a hacer a través de decreto, o esto se va a transformar en un decreto y se van a reducir todo esto, todas estas manos al bolsillo, como tú dijiste hace un momento, para poder cumplir, ¿cierto?, esta meta de ajuste presupuestario con que entró este gobierno. También hay que ver que desde que asumió el 11 de marzo se instaló la idea de que el Estado estaba quebrado, ¿cierto? Un concepto que por todos fue rechazado porque es un concepto errado en términos fiscales, y que no hay plata. Entonces se instala, ¿cierto?, una suerte de verdad, ¿cierto?, entre comillas, para poder ir realizando estos ajustes. Empezó, ¿cierto?, con el tema del MEPCO, después... O sea, él podría ser, estamos con Diego del Barrio, cierto, economista de la Universidad de Valparaíso, ¿él podría hacer estos ajustes sin pasar por el Congreso? Eso es lo que él propuso en agosto del 2025, que lo podía hacer todo esto vía decretos. ¿Da? Eso estaba que es muy peligroso, porque se rompe, ¿cierto?, un acuerdo democrático que existe en nuestro país desde los 90. Bueno, analicemos lo que quiere justamente, está en la lista negra de Jorge Quirós, ¿cierto?, que cuáles son los programas que él quiere eliminar o cuáles son las partidas presupuestarias. Por ejemplo, el mayor gasto para el Estado está en materia de educación, es la Subsecretaría de Educación con subvenciones escolares, que generaron un gasto de más de 2.570 millones de pesos. Le sigue el servicio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Y aquí también hay un punto, y lo tiene el presidente Kast. Y también un punto que lo tenemos que tener los medios de comunicación. Cuando el ministro Quirós habla de los dineros que hay que recortar justamente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, no habla que hay que cortar los alimentos a los niños. O sea, eso es un extremo.
Pero también es muy Sí, cierto, Diego, que durante mucho tiempo, no en este gobierno, no en el gobierno de Boris, sino en muchos otros gobiernos, se ha malgastado la plata de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca durante mucho tiempo. Recuérdate esa vez cuando encontramos una cantidad de computadores votados, ¿cierto? De no, más de 500, 600 millones de pesos, como muchas veces las colaciones se pierden. Entonces también una cosa es no recortar y otra cosa es seguir malgastando. ¿No será que el ministro Quirós, sobre todo en el tema de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, su idea de recortar está bien, pero en el fondo volvemos a tener un problema comunicacional? es que nuevamente ahí está el problema. Una cosa es buscar programas que son ineficientes, ¿cierto? En función de gasto o en función de valor público, y otras cosas es recortar. Efectivamente, lo que tú dices, nuevamente puede haber un error de comunicación del gobierno al hablar de recortes, porque uno inmediatamente, al hablar de recortes, ¿cierto? Y en temas tan sensibles como es, en este caso, la alimentación de niños, que todos sabemos, sobre todo lo han reporteado y han informado que sobre todo en tiempos de estrechez económica, algunos de estos, las familias, ¿cierto? El único alimento que pueden tener en el día son lo que le ofrecen sus colegios, ¿cierto? Exacto, o sea, hay familias, obviamente que no se le puede quitar el alimento, pero también hay cierto situaciones que justamente este mismo servicio debiese modificar y arreglar. Hay otro punto donde también podría haber un recorte grande de mucha plata. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Por ejemplo, estamos hablando del presupuesto del INJUV, del Instituto de la Juventud, ¿cierto? El INJUV, del 100% de la plata que el Estado le pasa al INJUV para su presupuesto, el 75% del INJUV se lo gasta en personal de ellos mismos. ¿Cómo se ve dentro? No, eso sí, hay muchos programas y muchas instituciones que el gran gasto de su presupuesto es para recursos humanos, gastos personales. O sea, eso también son cosas que se tienen que ir evaluando a diferencia del otro. Es decir, si el ministro hubiera propuesto que se iban a revisar ciertos programas que no fueran eficientes, ¿cierto? Instituciones, ¿cierto? O proyectos de gobierno que todo se gasta en remuneraciones, ahí es diferente esa reestructuración de gasto ¿cierto? A la idea que queda instalada, ¿cierto? Porque no está claro qué es cómo se va a hacer, si es para el próximo presupuesto, si va a ser vía decreto, de rebajar beneficios sociales. Ya. Pero las medidas, entonces las medidas que está tomando el ministro están correctas, ¿van en el camino correcto, Diego? No necesariamente algunas, que no se saben cuáles son. Por ejemplo, mira. Ya, pero por ejemplo, en el tema de la eliminación del INJUV, si eliminamos el INJUV, sería una buena decisión. Mira, el INJUV, primero tendríamos que ver cuáles son las funciones que tiene el INJUV y cuáles han sido, ¿cierto? Si hoy día analizamos el INJUV por un tema de presupuesto, ¿cierto? No creo que haga mucho el INJUV si el 75% se lo gasta en sueldo. Exactamente. Eso podría, pero eso es diferente, ¿cierto? A decir se van a eliminar beneficios que da el INJUV. Eso es los beneficios que entrega el INJUV a jóvenes, ¿cierto? Se pueden derivar a otra partida, ¿cierto? O se pueden traspasar a otro ministerio o a otro servicio, pero no en función de decir el INJUV es ineficiente, pero los beneficios que entrega el INJUV igual tienen, ¿cierto?, un impacto directo en algún sector de la población, en este caso los jóvenes más vulnerables, pues se puede traspasar, ¿cierto?, ese programa de ayuda con todo respeto, el INJUV no ofrece mucho. O sea, tiene, por ejemplo, descuento en atención psicológica online, entrega cupones de descuento, entrega cursos de inglés online, que también los podría hacer otra parte, el Ministerio de Educación, ponte tú, entrega programas formativos, talleres y mentoría a través de programas como Compromiso Joven. O sea, en el INJUV siempre se ha visto un brazo político del gobierno de turno. O sea, no sería malo eliminarlo y se ahorran 3.500 millones de pesos de presupuesto. Pero es que eso es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Se podría eliminar el INJUV, pero no los beneficios que entrega el INJUV.
¿Sabes? Porque ahí lo que está, al eliminar el INJUP, se estaría eliminando el gasto en remuneraciones, ¿ya? Pero no los beneficios que entrega el INJUP. Metámonos a salud, porque hay 24 programas que debiese, o que propone justamente el ministro Quirós eliminar. ¿Cómo se ve económicamente eliminar programas de salud? ¿Está bien esa mirada? ¿Va un recorte que se debiese analizar también, o en eso no se puede tocar la salud, Diego? Yo creo que la salud en algunos aspectos no podríamos tocarlo. Todos sabemos los déficits que hay en salud. Mira, es diferente. Lo que no se debe tocar es los montos destinados a los programas de beneficios que entrega los servicios. Lo que se puede analizar es las personas o el personal o cómo la estructura que hay para entregar esos beneficios sociales, que son cosas diferentes. Sí, son cosas diferentes. Es verdad. Bueno, estamos con Diego del Barrio. Exacto, estamos con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, bueno, este recorte también de 32.720 millones de pesos en Fondo al Desarrollo Social. ¿Cómo debiese recortarse entonces? Porque ya, a ver, tenemos un hecho concreto que hoy día Chile gasta más, el Estado gasta más de lo que produce. Tenemos un desequilibrio fiscal, ¿cierto? Es como que en nuestra casa nuestros costos son de 10 pesos y nosotros ganamos 8. Tenemos que ajustarnos. Por una parte, tenemos que ganar más, recaudar más, y estamos en etapa de crecimiento. Y tenemos que supuestamente llegar a un 4% y bajar la tasa de garantía, que ahí vamos a entrar a la tasa de garantía, Diego. Ya, pero ¿cómo bajamos el gasto fiscal? Porque, por una parte, uno encuentra pesado al ministro Quirós. Yo lo encuentro pesado a Quirós, pero también encuentro razón a Quirós. No tiene por qué ser simpático, si tiene que cuidar la billetera. Y además el ministro yo siento que está haciendo bien la pega. El tema es que no saben comunicar. ¿Cuál debiese ser el óptimo para bajar el gasto fiscal? ¿Qué debiese hacer? ¿Y qué opinión tendrías tú como economista para decir al gobierno, oye, esta debiese ser la línea? Es que hay que ir haciendo un paralelo o ir a una estabilización. Por ejemplo, si yo quiero recortar gasto, no puedo dar la imagen tampoco de que no voy a tener menor recaudación, porque como por el ejemplo que tú diste de una familia que gasta 8, ¿cierto?, que le ingresa 8 y gasta 10, es decir, ya, entonces me va a ingresar 6 y voy a gastar 9, es decir, voy a quedar exactamente igual. Se tiene que buscar el ingreso y el gasto de forma equilibrada. Entonces, para llegar al equilibrio. Para llegar al equilibrio, porque queda la sensación de que estamos recaudando menos en beneficio de un sector, porque eso también, como tú dijiste, lo puede estar instalando algún sector de los medios de comunicación, o está siendo mal explicado o mal comunicado por parte del gobierno que todas las exenciones tributarias o toda la base de tributos, de impuestos, ¿cierto?, son hacia los sectores más acomodados o hacia, ¿cierto?, las grandes corporaciones, y lo que estamos recaudando menos. Entonces lo que tenemos que, después lo tenemos que financiar, lo estamos sociabilizando. Es decir, ¿y cómo lo sociabilizamos? A través, ¿cierto?, de estos recortes de beneficios sociales. Entonces, si tú lo ves así, por muy pesado que sea... Pero así se comunica, digo, pero sí, pero en el fondo no es tan así. Claro, pero en el fondo debiese haber un equilibrio justo con lo que tú dices entre el ingreso y el gasto. Oye, vámonos a esta cifra del desempleo en la región de Valparaíso, Diego, pero que realmente... Una cosa antes, Jorge, cuando ¿sí? Me preguntaste cómo podemos generar mejor eficiencia en gasto que no sea el social, porque también hay gastos que no necesariamente son sociales, que es lo que más afecta y es donde uno podría empezar a trabajar directamente o de forma inmediata. Por ejemplo, y es cosas que uno puede manejar un poco más, o por lo menos yo manejo más, y te podría decir dónde se puede ir recortando un poco más de gasto sin que no tenga tanto retorno social. Por ejemplo, hay muchos programas de Corfo y Cercotec que tienen evaluaciones deficientes, ¿ya? Bueno, ahí tenemos otro botín político, y nadie entiende qué hace Corfo y qué hace Cercotec. Entonces, y ahí queda en la sensación de que se está buscando eficiencia en el gasto, ¿cierto?, y no eliminando derechos sociales
que han sido luchas y que muchas personas se están viendo beneficiadas por eso y que se ven como un estado protector, entre comillas, por ejemplo, lo de la Juan, ¿ya? Que también es uno de los temas que está. Pero ahí tenemos... Sí, pero en el tema de la Juárez, ¿tú viste cómo estaban votados los Juárez también? Sí, claro, pero es que voy... Que yo creo que hay un tema, punto... creo que es un tema, el tecnicismo debiese primar. Y claro, el ministro Quirós es demasiado técnico, es muy buen técnico y es demasiado técnico. Y claro, y yo creo que, te vuelvo a repetir, yo le encuentro razón en muchas de las medidas de fondo, no en la forma. Y yo creo que todos compatibilizamos con eso. Pero Diego, te quiero llevar, nos quedan 5 minutos, te quiero llevar al desempleo, porque las cifras dadas a conocer en la región de Valparaíso son muy preocupantes. A ver, tenemos un 9,8% de cesantía. Esta es la peor tasa desde el año 2021. O sea, estamos llegando prácticamente a un 10% de cesantía en la región de Valparaíso. Y de verdad, yo no veo por dónde podamos bajar la cesantía en la región. ¿Qué ves tú ahí? También está muy... está... El problema de la cesantía, y esto lo hemos conversado otras veces, que decíamos, el 8% persiste, no se puede bajar del 8%, y yo ya y esto ya me da la certeza de la convicción de que el 8% de desempleo es un desempleo estructural. ¿Ya? No tenemos otra forma, ¿cierto? Si no cambiamos nuestros sistemas, nuestros modelos productivos, o cambiamos, ¿cierto?, la capacitación o los skills a los trabajadores, ¿cierto? Esto no va a evolucionar. Hay trabajadores que quedaron completamente fuera del mercado laboral por los conocimientos técnicos que se pueden tener, ¿ya? La economía ha evolucionado a formas digitales, con mayor tecnología, lo que también hace que se reduzca muchas veces la necesidad de contratación de mano de obra. Pero no será tampoco, no será también la reconducción de lugares de trabajo y de formaciones. ¿Por qué? A ver, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en mujeres, la desocupación de mujeres alcanza casi el 11% en la región. El 10,9% de las mujeres están cesantes. Esto ha aumentado casi 2 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Y por ejemplo, no vemos, como en Santiago, por ejemplo, mujeres manejando locomoción colectiva en la región. No hay ningún programa, ¿cierto? O sea, hoy día, ¿qué nos falta en la región? Choferes. ¿Y por qué no invitamos a las mujeres? El Ministerio de Transporte hace un curso, ¿cierto? E invitamos a mujeres a subirse a la locomoción colectiva. Creo que sería mucho más prudente que muchos conductores, ¿cierto? Nos falta pero... ¿Quién debiese manejar esa estructura? ¿Quién debiese pensar, decir, pucha, si nos falta esto acá y voy reconvirtiendo porque tengo casi un 10% de cesante en la región, un 11% en mujeres? Entonces, claro, los trabajos se han digitalizado, como tú dices, pero también es cosa de reinvertir el mercado con la demanda, ¿no? Es que ese es el punto. No, nosotros no podemos seguir administrando o trabajando con lo mismo que tenemos. Efectivamente, tú dices, ¿por qué en Santiago hay mujeres conduciendo locomoción colectiva y en la región y en nuestra región no? Ahí tenemos ahí hay otro problema, porque muchas de las en Santiago, esto es la región metropolitana, la red de protección hacia del cuidado de niños menores, ¿cierto?, o de personas más vulnerables, de mayores que son completamente dependientes, lo cumple alguien de la familia. Ese alguien casi siempre es una mujer. Las mujeres tienen mayores labores de cuidado que los hombres. Entonces, también la cesantía en este grupo, ¿cierto?, de mujeres aumenta porque se dedican a las labores de cuidado del hogar. Y lo que hacen para ayudar al ingreso familiar son estos emprendimientos de subsistencia que se generan. Entonces, estos planes de reconversión son más integrales. No es que si necesito una persona acá, voy a llamar a este sector en particular a que cumpla estos puestos, los voy a reconvertir, los voy a capacitar, pero el trade-off, o lo que ellos tienen que pensar, es que si yo salgo de mi función que tengo en mi hogar, en este caso de cuidado, ¿quién me va a reemplazar esta función de cuidado?
o quién o dónde puedo dejar a buen resguardo, ¿cierto? Mis niños, que es pues que yo soy Sí, los pero que también, los sí, pero es cuido. que una cosa no lleva a la otra, pero está bien, tienes razón, Diego, pero en el fondo tenemos que ahí hacer un descuadro completo. Diego, muchas gracias por este contacto, ¿ah? Dale, un abrazo y cualquier cosa estamos conversando. Ok, Diego del Barrio, economista de la Universidad del Paraíso, cierto, junto a nosotros acá en puranoticias.cl.